Hola, buenos días a todos. Son las 12 de la mañana del 3 de julio y pronto va a dar comienzo la jornada de constructiva dentro del proyecto con Libi. Ya hemos ido aceptando, hay algunos conectados, vamos a esperar unos minutillos por si hay alguna persona más que quiera unirse a la grabación. Bueno, reiteraros de que la sesión de hoy va a ser grabada y va a estar puesta a disposición de cualquier interesado que quiera verla o recordarla o disponer de la información que se va a ofrecer en el canal de YouTube de Fundación Ávila. Así que vamos a esperar unos minutillos y damos comienzo. Bueno, disculpadnos que hemos tenido un problema con la conexión, pero ya está todo resuelto. Así que vamos a dar comienzo, como adelantaba antes, a la jornada de constructiva dentro del proyecto con Libi, Construyendo Conciencia Libre de Violencia, un proyecto que ha sido iniciativa de la Fundación Ávila, pero que no hubiese sido posible llevar a cabo sin el apoyo del Ministerio de Igualdad.
Entonces, ya sabéis que hoy estamos dentro de una de las primeras jornadas dirigida a los trabajadores del tercer sector, pero bueno, vamos a hablar de un tema al final que es global y que nos afecta a todos, que es la prevención de la violencia de género dentro del entorno laboral. En un primer contexto, donde vamos precisamente a hablar y contextualizar toda la información a nivel más técnico-jurídico sobre qué es la violencia, protocolos y demás materia, vamos a contar con Aida Villar, que es una compañera de Fundación Ávila, educadora social y con estudios en materia de igualdad. Entonces, vamos a iniciar esta jornada en primer lugar con Aida y sus conocimientos. Así que Aida, cuando quieras. Buenos días, gracias a todos por estar aquí presentes y nada, vamos a dar comienzo con la primera presentación. La voy a poner aquí en un momentito y vale. A ver, aquí y vamos a iniciar. Nada, pues como ha comentado anteriormente mi compañera Natalia, esta presentación está dentro del proyecto de Conlivi, que es un proyecto que estamos realizando desde Fundación Ávila en colaboración con el Ministerio de Igualdad. Los puntos que vamos a ver en la sesión formativa de hoy son estos 6. Vamos a iniciar con un apartado de terminología básica sobre qué es la violencia y en específico la violencia de género. En segundo lugar, vamos a ver los tipos que abarca la violencia de género y que están actualmente recogidos dentro de diferentes normativas, también incluida la jurídica. En tercer lugar, aquellas teorías que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión del concepto de la violencia de género. En cuarta posición estaría la sensibilización y prevención, ¿vale? Que podemos hacer nosotros como profesionales y como personas dentro de nuestra comunidad para sensibilizarnos y prevenir sobre especialmente la violencia de género. En quinto lugar, los indicadores de la violencia de género, también en especial abarcar aquellos que están englobados dentro de nuestro entorno laboral. Y en sexta posición, cómo podemos intervenir. Antes de comenzar con esta formación, quería comentaros que bueno, los tres principios básicos con los cuales estamos actuando dentro del proyecto Colibri sería desde la formación, sensibilización y concienciación, con la finalidad de que tanto los usuarios como profesionales tengan mejores herramientas para identificar, prevenir y actuar, y de esta forma crear una sociedad más segura, más informada y más comprometida. Comenzando ya de lleno con el primer apartado, que se ha añadido ahora una compañera más con nosotros. Bienvenida, María. Buenos días. Iniciando ya también con la parte teórica, pues el primer concepto que queríamos abordar es en qué consiste la violencia. Y bueno, aquí viene el término que sería que significa trasladar o aplicar fuerza a algo o a alguien, por lo que la violencia se define como aquel ataque o abuso sobre personas por medios físicos o psicológicos. Para completar un poco esa definición un poco más ambigua, he decidido seleccionar estos dos esquemas que nos ayudan un poquito pues, a su comprensión. En primer lugar, el primero desarrollado por Galtung, pues establece que la violencia directa es aquella que es visible, que nosotros podemos ver directamente y dentro de las dos violencias invisibles y que están intrínsecas dentro de nuestra sociedad sería la violencia cultural, que es aquella que legitimiza y justifica aquellos discursos de odio que sufren diferentes colectivos, y la violencia estructural, que es aquella que está ligada dentro del entramado social y cultural de nuestra sociedad y de nuestra población, así como situaciones de desigualdad, exclusión social o marginación. El segundo esquema hace referencia también a otros conceptos vinculados a la violencia, y aquí añadimos también la violencia intermedia, la relacional y la legitimista. En esta diapositiva, aunque esta presentación está principalmente dirigida hacia la violencia de género, dentro de los protocolos, como veremos en las diapositivas siguientes, también se abarcarán aquellas situaciones de violencia o discriminación hacia el colectivo LGTBIQ+, y también a personas que, que sufran pues, agresiones o discriminación por razones culturales, religión y de origen.
La primera definición, pues podemos abordar pues, que la violencia hacia el colectivo LGTBIQ+, también estaría englobada dentro del término LGTBI-fobia, que aquí se añadiría homofobia, lesbofobia, bisbofobia y transfobia, y serían como aquellos actos criminales, agresiones o trato discriminatorio motivados exclusivamente por prejuicios, sesgos o rechazos hacia ya no solo la orientación, sino también la identidad o la expresión de género de una persona. Y en segundo lugar, la violencia por razones culturales de religión y origen. Esta definición es un poco mix de las aportaciones de Francisco Adolfo y la plataforma Paz y Diversidad Cultural, en la cual pues, esta definición engloba aquellas agresiones físicas, psicológicas, estructurales y simbólicas que sufren individuos o grupos sociales y que se pueden manifestar como delitos de odio, racismo, xenofobia o intolerancia religiosa, tanto al individuo como a comunidades. Metiéndonos ya de lleno con la violencia que influye hacia la mujer, he querido poner en primer lugar qué significa la violencia contra la mujer, que es un término que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, gracias sobre todo a los convenios de la ONU. Y el último que tenemos actualmente es el convenio del Consejo Europeo de 2011 en Estambul, donde se establece que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres. Y en este término se engloban aquellos actos que están basados en el género y que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física. Bienvenida, Sandra. Bienvenida a la presentación. Seguimos con la definición de violencia machista, que esta definición la ha recogido del diccionario de CEAR de País Vasco y en esta se engloba aquella violencia estructural o que se encuentra presente dentro de las sociedades y de los espacios sociales, tanto a diferentes niveles y se emplea mediante diferentes mecanismos, dependiendo también un poquito pues aquellas mujeres que también están discriminadas por otras razones como raza, clase o grupo étnico. Y está perpetrada sobre todo por el entramado patriarcal que, por desgracia, pues seguimos viviendo en la actualidad. Por último, dentro de este apartado de terminología básica sobre la violencia, quería también dejar reflejado qué es la violencia doméstica y la violencia de género. Estas dos definiciones están basadas también en nuestro ordenamiento jurídico y, en primer lugar, se denomina violencia doméstica por el Código Penal a aquella violencia física o psíquica sobre quien ejerza o haya sido su cónyuge o sobre persona que está o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia y sobre sus descendientes, ascendientes, hermanos, etcétera. ¿Vale? Aquí dentro de este término se añadiría la violencia intrafamiliar y la violencia de género a términos generales. Sin embargo, debido pues, a la situación en que vivimos actualmente las mujeres, pues bajo la Ley Orgánica de 1/2004, pues se recoge más específicamente en qué consiste la violencia de género y en este caso sería la manifestación de discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, esto es muy importante, que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan sido ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Esto quiere decir que es algo más específico que la violencia doméstica y su principal característica es que el agresor es el hombre y la víctima es la mujer. Ya teniendo claro qué es la violencia de género, también queríamos dejar reflejado los tipos de la violencia de género que pueden sufrir las víctimas. En primer lugar, tenemos la violencia física, que es aquella violencia visible y que repercute directamente en el físico de la mujer. Como manifestaciones claves que podemos tener en estos casos, pues nos encontramos con golpes, empujones, quemaduras, torturas, tirones, hasta llegar al feminicidio o al asesinato. En el caso de la violencia psicológica, puede ser de naturaleza verbal o no verbal y en ella vemos situaciones de gritos, humillaciones, coerción, vejación, sumisión, etcétera, insultos o amenazas. Aunque esta violencia sea psicológica y afecte principalmente a la salud mental, también se puede ver repercutida a la salud física, es decir, se puede llegar a la somatización, como en los casos de trastornos del sueño, cuadros clínicos como depresión o ansiedad, TCAs, etcétera. En cuanto a la violencia ambiental, bajo esta categoría, el agresor canaliza sus comportamientos agresivos a través del daño o perjuicio del entorno de la víctima, con la finalidad de hacerla daño psicológicamente, intimidarla o infundirla miedo.
porque la próxima que reciba el golpe puede llegar a ser ella. Se pueden manifestar como situaciones donde el agresor golpee las mesas, las puertas, las sillas o rompa cosas u objetos de valor de la víctima. En cuarta posición tenemos la violencia sexual, que en este caso pues, puede tener precedentes, no siempre, pero suele estar asociado a precedentes de agresiones psicológicas y físicas para asentar las agresiones sexuales. Aquí se incluirían aquellas prácticas no consentidas ni consensuadas, así como agresiones físicas o sexuales, también violaciones, exhibicionismo, provocación sexual, la inducción a la prostitución y, aunque también lo veremos en octava posición con la ciberviolencia, la violencia sexual dentro del ámbito digital. En el quinto puesto, la violencia vicaria, profundizamos en este apartado porque también está incluido dentro de nuestro ordenamiento jurídico y se considera como aquella violencia donde el agresor instrumentaliza a los hijos o hijas comunes de la relación para hacer daño a la víctima y afectarla así psicológicamente. En sexto lugar, la violencia social estaría asociada a aquellos comportamientos que tengan como objetivo el control, el aislamiento, intimidación o prohibición hacia la víctima a crear redes sociales o mantenerlas. De esta forma, lo que se genera es una dependencia social hacia el agresor y que la víctima poco a poco se va quedando sin apoyos y sin redes de escucha y ayuda. En séptimo lugar, perdón, estaría la violencia económica material, que se basa en la privación y expropiación de aquellos recursos económicos y materiales, así como el impedimento de parte del agresor para que la víctima los pueda obtener. Dentro de esta tipología nos encontramos aquellas situaciones pues, de prohibición de incorporación al mercado laboral y desarrollo profesional, carencias en las aportaciones materiales y económicas para la subsistencia de la familia o de la unidad familiar conjunta. Y también aquí se incorporaría el incumplimiento del régimen de pensiones establecidas cuando la guardia y custodia de los menores es compartida entre los dos. Y en octavo lugar nos encontramos con la ciberviolencia o violencia de género digital. En esta la característica principal es que el medio en el cual se ejerce la violencia sería las TIC o las tecnologías de la información y la comunicación, y dentro de este apartado vemos también necesario abordar los diferentes subtipos que se pueden dar, ya que actualmente pues, estamos constantemente dentro de la red y estamos digitalizados. Entonces, hemos querido añadir estos 5 que actualmente sí que están tipificados como delitos dentro del Código Penal. En primer lugar sería el sexting no consentido, es decir, aquella difusión de contenido íntimo sin consentimiento y que puede surgir como venganza o manipulación por parte del agresor. En segundo lugar tenemos el doxing, que es aquella práctica que consiste en recoger o recopilar información personal de la víctima. Un momentito. Bienvenido, Carlos. Estamos ahora mismo con los subtipos de la violencia de género. Estamos ahora mismo abordando el doxing, que es aquella práctica que, como comentaba, consiste en recoger o recopilar información personal y sensible para posteriormente pues, o manipularla o publicarla. El stalking, al que al principio parece una práctica un poco inofensiva, que se basa en cotillear, puede llegar a ser peligrosa si deriva a la obsesión o a un control mayor. En cuarto lugar tenemos el deepfake, que esta es una práctica que actualmente está bastante en boga, debido a que ahora con la inteligencia artificial lo que se hace es editar contenido digital de la víctima sin su consentimiento, para crear contenido sexualizado hiperrealista falso y, como he dicho anteriormente, no está consentido. Y en quinta posición y por último, dentro de este apartado, tenemos el ciberflashing, que es aquella práctica que consiste en que la víctima recibe imágenes o contenido online no solicitado y de origen sexual explícito. Si hay alguna pregunta, me la podéis ir dejando en el chat y luego al finalizar, tanto yo como mi compañera Natalia las vamos resolviendo, ¿vale? Continuamos con las teorías, ¿vale? Que para profundizar también, pues con todo el entramado más teórico, pues hemos querido seleccionar tres teorías principales y que se complementan entre ellas. La primera es un básico cuando hablamos de violencia de género, que sería el ciclo de la violencia, desarrollado por Leonore Walker en 1979. Aunque esta teoría tiene casi 50 años, actualmente se sigue empleando para diversas formaciones y se basa en estas tres fases: acumulación de tensión, la explosión, que sería una agresión,
mayoritariamente vinculada a esa violencia física. Y en tercera posición, la luna de miel. En la primera etapa, la víctima recibe agresiones principalmente de origen psicológico y social, así como humillaciones, vejaciones, aislamiento social y agresiones físicas leves y que no llegan a ser un detonante, pero que se van aumentando. En esta fase, la mujer normaliza estas conductas y se culpabiliza de este trato y prefiere no molestarle para no empeorar la situación. ¿Vale? Seguidamente llega la fase de explosión o agresión, en la cual la víctima recibe una agresión física que marca la diferencia debido pues, a esa consecución y ese incremento de la violencia a lo largo de toda la fase anterior. Y en este estadio, pues, la mujer se vuelve más sumisa y busca complacer al agresor por miedo pues, a que reciba otro golpe también bastante contundente. Por eso comentaba antes que esta segunda fase se vincula más a esta violencia física. En tercera posición tenemos la tercera fase, que sería la luna de miel, donde la víctima puede empezar a plantear un poco pues, si esto está bien o no y si continuar o no. Debido a esto, el agresor comienza a manipular a la víctima adoptando una postura de arrepentimiento entrecomillado para que la mujer pues, finalmente no denuncie, no le deje y continúe esta relación de sumisión. De esta forma, la mujer pues, continúa, confía de que la situación puede cambiar, de que el hombre puede cambiar, de que la relación puede mejorar y que ya han superado la crisis y que pues comienza otra vez con el círculo de nuevo. La segunda teoría está desarrollada por Trinidad Nieves Soria, que es una psicóloga que en 2012 desarrolló esta teoría de la dinámica de la tela de araña, del abuso de la relación de pareja. En esta teoría se establece una jerarquía interrelacionada con tres puntos principales. La primera sería estrategias de control, coercitivo, formas de maltrato y daño psicológico. Gracias a este esquema que desarrolló la red de espacios de igualdad, vemos esta teoría pues, llevada a una imagen, a una parte más esquemática, en la cual pues, vemos esos tres estadios y se agrupan en tres tipos de violencia, perdón, entre 7 tipos que puede sufrir la víctima de violencia. Entre ellos encontramos la degradación, las estrategias defensivas por parte del agresor, distorsión de la realidad subjetiva, sobrecarga de responsabilidades, privación, intimidación y cosificación. En tercera posición tenemos la última teoría desarrollada por Juan Ignacio Paz Rodríguez, que es un profesional que sobre todo ha estado participando con las últimas manuales y guías de la Junta de Andalucía y que en 2014 estableció este proceso de la violencia, en el cual pues, inicialmente el agresor lo que hace es que poquito a poco va aislando a la víctima, la va poniendo más prohibiciones y más controles y también ejerce violencia psicológica a través de las desvalorizaciones, para posteriormente ejercer maltrato psicológico y maltrato físico. Como veis, el apartado naranja es un poco mix de diferentes violencias, ya que pues, vemos también como agresiones sexuales, violencia psicológica principalmente y maltrato ambiental. Una vez que hemos conocido esta parte teórica, vamos también ahora mismo con la sensibilización y con la prevención. Nos parece muy importante destacar este esquema que desarrolló Bronfemer porque aunque nosotros como individuos consideremos que no podemos llegar a realizar ningún cambio en la sociedad, es muy importante tener en cuenta que nosotros como individuos poco a poco podemos ir cambiando y podemos ir mejorando ya no solo nuestras relaciones personales más íntimas, sino también mejorar la comunidad y la sociedad en general. En este apartado queríamos destacar estos 7 puntos como esenciales como ciudadanos a la hora de, sobre todo, prevenirnos y mejorar tanto la comunidad en la que estamos vinculadas también y la sensibilización. En primer lugar, abordar esa potenciación de la educación emocional y estrategias de resolución de conflictos. En segundo lugar, educar en igualdad y en la diversidad, es decir, establecer un pensamiento crítico que nos ayude a visibilizar actitudes y actos propensos a la violencia
y, como establece en el tercer punto, establecer esas normas y límites dentro de nuestras interacciones sociales, ya sea en nuestros vínculos más íntimos, como por ejemplo en nuestra familia, nuestro grupo de amigos o en nuestro entorno laboral, así como también en la calle cuando vemos situaciones de violencia de género. En cuarta posición tenemos crear espacios de escucha activa y de ayuda, sobre todo principalmente pues, a nuestros entornos sociales más cercanos, que también pues, sientan que están dentro de esa red de apoyo y que nosotros pueden contar en nosotros. También favorecer espacios digitales sanos, que como he comentado anteriormente, pues actualmente las TIC se utilizan actualmente muchísimo en nuestra sociedad, especialmente también con los más pequeños, con los menores de edad. En sexto lugar, fomentar el asociacionismo, que como he dicho antes, pues que un pequeño cambio puede repercutir también en el resto de la comunidad y por eso es muy importante la colectividad y la unión entre nosotros. Y en sexto y último punto, informarnos y actualizar de nuestros conocimientos sobre la realidad social. Centrándonos ya en... Disculpa. Centrándonos ya en cómo podemos prevenirnos dentro de nuestro ámbito laboral, según la plataforma El Tercer Sector desarrolló esta guía de protocolos de tanto detección, prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso dirigido al colectivo LGTBI. Por eso comentaba anteriormente que había añadido la definición de LGTBI-fobia, porque como este documento lo vamos a estar utilizando a lo largo de toda esta presentación y también estará presente en la guía que estamos desarrollando desde Fundación Ávila, pues nos parecía importante también añadirlo. Dentro de esta guía se añaden estos tres puntos principales a la hora de sensibilizarnos y prevenir cualquier tipo de violencia de esta índole dentro de nuestro entorno laboral. En primer lugar, como también he comentado anteriormente, como individuos, pues como profesionales debemos formarnos periódicamente en igualdad, diversidad y prevención, y de esta formación tiene que estar dirigida hacia todo el personal, ya sea gente becaria, gente de prácticas, independientemente del contrato que tengas, según esta guía, todos los empleados tienen que estar formados en igualdad. El segundo punto estaría la revisión del lenguaje y las imágenes utilizadas en la comunicación interna y externa, evitando posibles situaciones de discriminación y difusión de estereotipos. Y en tercera posición estamos viendo espacios seguros de escucha para que los compañeros y compañeras se puedan expresar cómodos y sin miedo. Estos espacios seguros también se pueden fomentar a través del procedimiento de crear un protocolo que veremos en la parte de intervención con mayor detalle. Otro de los documentos clave que tenemos aquí ahora mismo para la presentación y que también estará presente también en la guía, sería el protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y otras conductas contrarias a la libertad sexual y a la integridad moral dentro del ámbito laboral. Este protocolo está desarrollado por el Ministerio de Igualdad, más en detalle por el Instituto de Mujeres e Igualdad de la Empresa, y fue publicado en 2023. Al igual que el anterior documento, también establece tres puntos claves, que sería informar al personal de los procedimientos previstos para la presentación de denuncias y reclamaciones, que lo veremos con mayor detalle también en el apartado de intervención. En segunda posición, informar sobre conductas que estén tipificadas como acoso, también aquellas que estén recogidas dentro del ordenamiento jurídico. Y por último, realizar acciones formativas periódicas, jornadas o campañas de sensibilización, que dentro de estas acciones formativas estén incorporadas pues aquella identificación de principios, indicadores y conductas, aquellos efectos que puede tener la víctima tanto psicológicamente como en otros estadios del bienestar, también incluyendo también las repercusiones que puede tener en sus relaciones sociales. En tercera posición, la identificación de las medidas pertinentes ante estas situaciones. Y por último, el procedimiento para realizar una reclamación o una denuncia. Antes de seguir con la presentación, queríamos hacer una breve dinámica para trabajar con vosotros, que la voy a compartir ahora un momentito. A ver. Vale. Se está conectando.
Vale, vamos a hacer una dinámica de preguntas a la cual os podéis incorporar añadiendo este código, ¿vale? O escaneando el QR, que también lo dejo aquí un poco más en grande. Y nada, cuando seamos unos cuantos, pues si queréis podemos comenzar. También os comparto el enlace por el chat, un momentito. Vale, María, ya estás. A ver. Y chat. Vale. ¿Veis bien la pantalla? ¿Está todo correcto? A ver que voy mirando el chat. Nos esperamos a ver si puedo incorporar algún compañero más e iniciamos. Miguel, que ya te he visto por ahí. Pues vamos a dar ya inicio. Vale. eh, Esto consiste en que me comentéis, yo os doy este indicador y me tenéis que indicar dónde le meteríais dentro de las tipologías que hemos desarrollado. Uy, hay algunos que les hace falta por contestar, pero no pasa nada porque hay más oportunidades. Vale, es manipulada con conductas como la minimización o la negación. La correcta sería la psicológica. Continuamos. El agresor no la deja acudir sola o a actividades lúdicas o de ocio. ¿Dentro de qué tipo de violencia de género la marcaríais? Vale, hay una persona que lo ha contestado mal, no pasa nada. Social, muy bien. Seguimos. Trastornos del sueño, falta de concentración y fatiga. ¿Se la hemos visto antes? Sería psicológica. Muy bien, a los cinco que han contestado correctamente. Continuamos. El agresor golpea las puertas en vez de la víctima. Sería ambiental. Muy bien. Continuamos. El agresor controla la ubicación y llamadas de la víctima. Sería digital, porque al ser ubicación y llamadas está más vinculada al entorno digital, ¿vale? Como los teléfonos móviles. No pasa nada. Hay más oportunidades. Muy bien, a qué ha contestado digital. Continuamos. Estas son preguntas para que me respondáis. ¿Cuál es el número de servicio de asesoramiento en casos de violencia de género? 016. Muy bien. Luego también dentro de la intervención lo veremos con más detalle, todas las características que tiene el 016. ¿Cuál es el indicador de violencia económica? Tener una cuenta bancaria compartida, dividir la cuenta del supermercado a medias, regalar un detalle caro o pedir facturas de cada gasto mínimo.
Vale, muy bien. 7 de vosotros habéis contestado la última porque pedir facturas de cada gasto mínimo sería un indicador de control. ¿Qué señal física podría indicar una situación de violencia, incluso si hay golpes visibles? Cambia su estilo de forma repentina por ropa holgada y que cubre más el cuerpo, se cambia de color de pelo por la moda, tiene más energía, hace deporte, utiliza maquillaje para salir a la calle. Muy bien, sería la primera situación que estaría cambiar su estilo de forma repentina por ropa más holgada y que cubra el cuerpo. Esto suele estar más vinculado pues para que no se vean los golpes, los moratones y aquellas repercusiones físicas que hemos comentado antes que estarían dentro de la violencia física. ¿Cómo se define la amenaza como indicador de violencia? Recordar a la pareja una tarea pendiente del hogar, anunciar que va a buscar ayuda psicológica, decir que va a terminar la relación si hay faltas de respeto o advertir con hacerse daño a sí mismo o a la pareja si esta última decide irse. En esta situación sería la última, que sería advertir con hacerse daño a sí mismo o a la pareja. Esto está más vinculado con la manipulación hacia la víctima. Ya estamos terminando. Si una persona justifica el comportamiento agresivo de su pareja diciendo es que tiene mucho estrés, ¿qué está ocurriendo? ¿Esta persona está siendo comprensiva y empática? ¿Está minimizando o justificando la violencia? ¿El estrés es un factor clave para ejercer violencia o es una señal muy sólida ante las adversidades? Vale, en esta situación sería que está minimizando o justificando la violencia, porque de esta forma lo que está haciendo es restarle importancia al comportamiento agresivo de la pareja. Entonces, pues lo atañe a que es el estrés del agresor. Y ya finalizando, evaluación final. Vamos a ver quién ha quedado. Carlos en primera posición con 6 correctas. Otro Carlos que tenemos por ahí y Marta, soy los 3 primeros. Vale, pues tras esta dinámica un poco también para romper con toda esta presentación y también pues para tener en cuenta un poquito de la formación con la que partís, vamos a continuar con el PowerPoint que estábamos viendo antes. Vale. Vale. En este apartado dirigido bueno, con respecto a los indicadores de sospecha, estos serían compartidos para toda la comunidad, especialmente también para los profesionales, y donde los he recogido principalmente es de este documento de ACNUR, ¿vale? Que vienen bastante detallados muchos más, pero hemos considerado estos como los más importantes. En el físico, pues que la víctima presente heridas, cortes, hematomas, etcétera, que tenga reflejo involuntario de protegerse cuando alguien se acerca a ella. La explicación de heridas no es coherente o congruente con las lesiones o negación de las mismas. En cuanto a los indicadores psicológicos, pues que presenta somatizaciones físicas, como hemos comentado anteriormente. Aquí también podemos añadir, pues, alteraciones de la higiene, inestabilidad, taquicardias, mareos, sentimiento de ahogamiento, etcétera. También se ve afectada su autoestima, autopercepción y su capacidad de toma de decisiones, así como su estado anímico y aumento de sentimientos negativos. También puede llegar a ser humillada, desacreditada o insultada o despreciada en público y en privado. Es manipulada a través como de conductas que también añadiríamos el gaslighting, minimización, negación o justificación. Y la víctima también puede tener una actitud sumisa o silenciosa cuando su pareja está con ella, mientras el agresor adopta una figura más controladora, autoritaria o sobreprotectora. En la social, pues que manifiesta que su pareja o expareja no la deja relacionarse, no la deja acudir solo a actividades lúdicas o de ocio. También se puede considerar como un indicador dentro de la violencia social como absentismo laboral o recreativo o dificultades de la integración social de la propia víctima. Y en la sexual sería que manifiesta que ha sufrido agresiones sexuales por parte de su pareja, expareja o alguien de su entorno. Dentro del documento se recogen otros más indicadores también dentro de la violencia sexual, así como la ablación y demás, pero consideramos este como el más cercano a las situaciones que podemos vivir nosotros como profesionales y también como ciudadanos.
Y por último tenemos estas dos más, que sería dentro de la violencia económica, que manifiesta que su pareja o expareja tiene control sobre sus cuentas, no tiene acceso a ella, etcétera, o que tampoco la pareja o el agresor la permite trabajar y por ende tener esa independencia económica propia. Y dentro de la digital veríamos estos 4 puntos, que sería ese control de la ubicación, llamadas y mensajería, amenazas o insultos, vejaciones mediante medios digitales. La víctima, el agresor difunde publicaciones de contenido sexual o no sexual sin su consentimiento, o el aislamiento digital. Por otro lado, al estar en una jornada dirigida a profesionales del tercer sector, también hemos decidido incluir aquellos indicadores que se encuentran dentro del entorno laboral y que son claves y que están recogidos en los dos documentos que he mencionado anteriormente y que son claves para todo nuestro trabajo dentro de estas jornadas. Aquí incluiríamos el de la plataforma del tercer sector y el del Ministerio de Igualdad. Como veremos en las siguientes diapositivas, la verdad es que el contenido de los indicadores es bastante extenso, pero hemos considerado añadirlo todo porque al estar hablando también del entorno laboral, nos parece muy importante que estén indicados todas aquellas conductas o comportamientos que pueden estar tipificadas. Y, y nada, dentro del primer documento, que sería el de tercer sector, que sería la primera columna, y del Ministerio de Igualdad sería ya la segunda. Que aquí pues entraríamos tanto como aquellos comportamientos que atentan contra la dignidad de la persona, así como comentarios sexuales, insinuaciones, contacto físico no deseado, miradas lascivas o gestos obscenos. Por otro lado, también tenemos aquellas conductas verbales como insinuaciones, flirteos, etcétera. Aquella conducta no verbal como exhibición de fotos sexuales sugestivas, pornográficas, etcétera. También tenemos la conducta física, como sería el contacto físico no deliberado no solicitado, acoso sexual o chantaje sexual o acoso sexual ambiental. Por otro lado, dentro del acoso laboral o moving, que esta lista sí que es más extensa, porque como hemos dicho anteriormente, pues también recoge aquellas violencias que estén dirigidas hacia personas por motivos de razón de sexo o por LGTBI. También aquí entrarían pues aquellas humillaciones, burlas o desprecios, aislamiento deliberado o exclusión, carga excesiva, vaciamiento de funciones o difusión de rumores o cuestionamiento sistemático. Por otro lado, dentro del documento del Ministerio, pues aquí también tendríamos ataques con medidas organizativas, aislamiento de la víctima dentro del entorno laboral, comportamientos que afectan a la salud física o psicológica o psíquica de la propia víctima también, o ataques a su esfera personal o privada, así como su reputación personal o profesional. Y por último, críticas a la nacionalidad, actitudes, creencias políticas o religiosas, o también su vida privada. Este apartado es muy importante porque cualquiera podemos ser víctimas de acoso laboral o moving, y por este motivo pues vuelvo a reiterar que he añadido todos los indicadores para que también se queden reflejados. En esta situación tenemos la violencia digital dentro del marco laboral, que aquí estaría pues, dentro de la plataforma del tercer sector, establece como indicadores aquel acoso asincrónico, es decir, que no hace falta que sea presencialmente, sino que se puede establecer a través de los medios digitales, como envío de mensajes ofensivos o amenazantes, difusión de rumores o imágenes sin su consentimiento, exclusión deliberada de canales de comunicación, vigilancia, control excesivo. Y por otro lado, también tenemos acoso en línea o facilitado por la tecnología, acoso sexual en línea y la dimensión digital de la violencia psicológica, ¿vale? Que aquí también añadiríamos pues, todas las formas de actos individuales no tipificados como delito, pero que al combinarse pues, pueden afectar a la víctima psicológicamente. Y por último también tenemos los de por razón de sexo, que aquí incluiríamos por ridiculizar a la mujer por asumir un rol de liderazgo, tratar de forma desigual a una mujer por estar embarazada o por ello de lactancia, ignorar sistemáticamente las aportaciones de una mujer racializada en reuniones, asumiendo que tiene la misma preparación o formación o hasta autoridad que el resto de sus compañeros. Y por otro lado, en el protocolo estaría hostigamiento, atentado objetivo a la dignidad de la víctima, resultado pluriofensivo, es decir, que el ataque a la víctima va dirigida a su dignidad y que también nos encontramos con que no se trate de un hecho aislado
Y por último, que el motivo de estos comportamientos guarda relación con el hecho de que son mujeres o por circunstancias que biológicamente solo les compete a ellas, como hemos nombrado anteriormente, el embarazo, maternidad o lactancia. Dentro de la parte de intervención también vamos a hacer una breve dinámica, muy cortita. Y voy a compartir ahora. Es una dinámica nada, que se tarda 2 minutillos, también para tener un poco pues vuestra perspectiva. Y ¿dónde estamos? Vale. Y sería esta de aquí. Os vuelvo a compartir el enlace para que podáis añadir. A ver, chat. Sara, mira a ver si a través de este enlace te puedes volver a incorporar, por fin. Casi cuanto más participemos, mejor. Os hago también grande el QR para que os podéis añadir también mejor y el código también está arriba. Vale. Vale, vamos a esperar unos minutillos más, a ver si algún otro compi se puede incorporar. Pues vamos a comenzar ya con la dinámica. En esta lo que os hago es una pregunta muy básica, que es como profesional, ¿qué es lo más importante a la hora de intervenir con los usuarios de tu entidad que han sufrido violencia? Aquí, por favor, me ponéis como una palabra clave para crear una nube conjunta y ver un poquito las respuestas que ponéis cada uno. Vale, tenemos como respuestas pedir apoyo, derivar, cercanía, escuchar, acompañar, igualdad y también cercanía otra vez. Vale, estupendo. Para las próximas sesiones voy a dejar un poco más de tiempo porque sí que es verdad que como participantes necesitáis un poquillo más para responder y sobre todo para pensar. Vamos con la última, que sería como profesional, ¿qué es lo más importante a la hora de intervenir con compañeros o compañeras que han sufrido violencia? Vale, perfecto. Aquí hemos podido responder todos y tenemos como respuestas acercamiento, apoyo, mostrar apoyo otra vez, respeto, respeto, mostrar apoyo, acompañamiento y acompañar. Vemos que las respuestas se repiten un poquito, pero bueno, contenta la verdad con los resultados porque es un poquito lo que queríamos ver dentro de esta dinámica. Entonces, vamos a continuar con la presentación. A ver. Vale. Vale, pues dentro de la pata de intervención, siempre queremos desarrollar un decálogo de intervención que va dirigido hacia toda la comunidad y hacia toda la sociedad basado en estos 10 puntos principales. Estas pautas están sacadas del documento que está abajo referenciado, también del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de 2014. Estos 10 puntos lo que hablan es, en primer lugar, pues tener un enfoque centrado al usuario y acompañamiento directo
hacia la víctima, ¿vale? También tener en cuenta que como profesionales tenemos que poner límites también un poquito a la actuación que debemos llevar a cabo y también tener cuidado con nuestra salud mental, porque a veces el trabajo con las víctimas de violencia de género suele ser o sea, nos implicamos mucho y también tenemos que tener en cuenta nuestro bienestar. Seguridad y confidencialidad con la información que nos aporte la víctima y también con la documentación. Prevención prevención de la institucionalización, perdón, que es una palabra un poco complicada, ¿vale? Que, lo que significa es desarrollar una mayor autonomía en la víctima y que poquito a poco pues, ella puede ir tomando las decisiones e ir trabajando por su cuenta, aunque siempre tengamos aunque siempre la estemos acompañando. Una intervención interdisciplinar, que esto significaría trabajar ya no solo con diferentes entidades, sino también trabajar con diferentes compañeros que tengan pues ya no solo formaciones diferentes, sino también proyectos o demás. Transversalidad, es decir, tener en cuenta todas las diferencias sociales, porque una persona que ha sufrido violencia de género también puede sufrir diferentes tipos de discriminación, así como la discriminación por persona mayor, discriminación racializada, discriminación por ser una persona con discapacidad, y hay que tener en cuenta también estas diferencias sociales, que también las abordaremos dentro de nuestra guía para dirigir al tercer sector. En sexta posición, la prevención de la violencia institucional. En séptimo lugar, una coordinación en red para conocer mejor los recursos disponibles, es decir, crear un mapa de entidades y servicios que sean cercanos a, a nuestra entidad y a nuestra intervención para saber cómo derivar correctamente. Un enfoque protector a los menores, también que hay que tener en cuenta ya no solo aquellos menores que estén dentro de las relaciones de la violencia de género, sino también la violencia de género relacionada con la adolescencia. En noveno lugar, empatía, escucha activa y evitar juicios morales, que es un poquito lo que estábamos comentando dentro de la dinámica anterior. Y en décimo lugar, evaluar y mejora continua. Siempre tenemos que tener en cuenta que, como toda violencia, siempre va evolucionando y siempre se va modificando, y por ello siempre tenemos que estar formados y sobre todo mejorar nuestros protocolos y nuestras actuaciones. Dentro de la intervención que podemos realizar como profesionales de la entidad del tercer sector, he seleccionado este esquema, que está sacado también esta guía de la Junta de Castilla y León de 2023, donde hablamos un poquito de cómo realizar esa derivación correctamente. En primer lugar, nosotros atendemos a su usuario, ¿vale? Y si no tenemos sospecha de que violencia de género, seguimos realizando esos apoyos y esos cuidados a la usuaria. Si sospechamos que puede ser una situación de violencia de género, pues aunque también se puede dar en caso de que no sea, también realizamos la escucha activa y reconocimiento de posibles signos de alarma. Si realmente consideramos que existe un riesgo, teniendo en cuenta los indicadores que hemos visto anteriormente, procedemos a llamar al 112 y también se deriva al hospital o y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En caso de que consideremos que la mujer ahora mismo no se encuentra en riesgo, se puede valorar las preferencias y necesidades de la mujer y establecer una coordinación con el servicio profesional de la propia entidad y derivar a un CEAS, a un centro de acción social de nuestros servicios sociales comunitarios más cercanos. En esta situación hay que tener en cuenta que hay que respetar en todo momento la decisión de la víctima y, y que es ella quien tiene que interponer la denuncia. Aunque siempre la podemos acompañar y escuchar, es ella quien toma la decisión. Con respecto a los canales de ayuda, principal que tenemos aquí en España sería el número 016, ¿vale? Que cuenta también con, ya no solo con el número de teléfono como tal, que las comentaré un poco las características, sino también que ahora actualmente cuenta con un número de WhatsApp al cual la víctima le puede escribir y puede recibir ese asesoramiento también asincrónico y online. Es muy importante remarcar cuáles son las características de este 016, ya que es uno de los mayores y mejores recursos que tenemos aquí en España, ¿vale? Y nada, aclarar que es gratuito y confidencial, no se emite ninguna factura
pero aunque no se emita ninguna factura, sí que se queda grabado y guardado dentro del historial de las llamadas del propio teléfono móvil, y es por ello que luego posteriormente la víctima tiene que borrarlo manualmente para que no se quede registrado. También comenta que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, que es multilingüe, ya que actualmente pues, trabajan diferentes profesionales que hablan 53 idiomas diferentes, ¿vale? Que esto lo que ayuda también es el acceso a aquellas mujeres extranjeras o que no dominan actualmente el castellano. También cuenta con una función de accesibilidad, ya que tiene adaptaciones para personas con discapacidad auditiva o del habla. También tiene un apartado para atención al entorno, es decir, aunque no seamos víctimas, también podemos realizar consultas, si somos familiares, amigos, vecinos, etcétera, para saber un poquito cómo podemos proceder o cómo podemos actuar, y establece una atención integral por parte del personal que le está atendiendo a la víctima o a la persona cercana, ¿vale? Entonces, dentro de la atención integral, pues tenemos soporte emocional y psicológico, un asesoramiento jurídico que está abierto de 8 a 10 de lunes a domingo, e información sobre empleo, ayudas sociales y centros de acogida, en caso de que fuera necesario en situaciones de urgencia. Por otro lado, dentro de otras aplicaciones, también tenemos el Alert Cops, que es otra aplicación también que está diseñada y publicada por el Ministerio de Interior, que está vinculada con los cuerpos de seguridad del Estado para, a la hora de denunciar o a la hora de notificar a través de la aplicación, pues ellos ya reciben esa información y lo manejan todo desde la aplicación. Otros teléfonos de emergencia, pues tenemos el 112, 091 Policía Nacional, 062 Guardia Civil, y también he incorporado el número de ANAR, que es la asociación que se encarga de ayudar a niños y adolescentes en riesgo, ¿vale? Que actualmente también cuentan con esta línea telefónica para situaciones de violencia de género dentro del ámbito de la adolescencia. También dentro de esta presentación queríamos incorporaros este recurso que nos parece bastante importante, que es el mapa de Stop Biogen de España, que a lo mejor ya le conocéis, ¿vale? Pero como comentaba antes, dentro del protocolo de actuación es muy importante crear ese mapa de recursos cercanos a nosotros como entidad, ¿vale? Entonces, pues aquí podemos seleccionar un poquito pues, el nombre de proyecto, la comunidad autónoma, y ver un poquito qué otras entidades u organismos están trabajando cerca de nuestra zona, ¿vale? También para recibir pues ayuda o recibir información, o también para hacer una derivación correctamente. Y ya finalizando con esta presentación, también, como hemos hablado anteriormente, los indicadores dentro del entorno laboral, también vamos a abordar cómo podemos intervenir dentro de nuestro entorno laboral acorde a los dos documentos claves que he mencionado anteriormente. Dentro de la guía que establece la plataforma del tercer sector, bueno, podéis consultarla más detenidamente, ¿vale? Pero se establece que se pueden crear una comisión para ya no solo denunciar situaciones de acoso, sino también para establecer medidas, expediente y demás, ¿vale? Aquí vemos un poquito las diferencias entre aquellas entidades que tengan o no la comisión, ¿vale? En caso de que tengamos comisión, pues una vez que se presente y se recoja esta denuncia reclamación, pues se reúne la comisión instructora del protocolo, donde tienen máximo 3 días laborales desde la recepción o la reclamación para considerar un poquito también acorde a los indicadores si procederíamos a continuar con el protocolo. Luego seguiríamos con una fase preliminar protestativa de 7 días laborales, luego un expediente informativo de 10 días laborales de plazo máximo, la resolución del expediente de acoso, que ahí también se tienen que incorporar las medidas correspondientes, y por último un seguimiento también por parte de la comisión. Como he dicho anteriormente, podéis consultar en el documento cómo se puede crear la comisión, cuántos compis se pueden incorporar dentro de ella, cómo se tiene que también dejar reflejado dentro de vuestras páginas web y demás para la transparencia. Y continuamos con la última diapositiva,
que sería un poco un esquema mix dentro de los dos documentos, ¿vale? Aquí ves un poquito, pues, cómo sería el procedimiento y yo quería incidir sobre todo en las medidas, ¿vale? Dentro del protocolo del Ministerio de Igualdad se establecen 5 tipos de medidas, ¿vale? Que sería la separación de las partes, como cambios temporales de ubicación física, reorganización de funciones o equipos, o eliminación de interacciones directas entre el agresor y la víctima. En segundo lugar, un apoyo psicológico, donde tienen que tener acceso los profesionales tanto dentro como fuera de la entidad, acompañamiento a lo largo del procedimiento, incluso cuando este finalice durante el seguimiento, durante esos 30 días naturales que vemos también en el quinto apartado, el seguimiento y evaluación. Luego también adaptación al puesto de trabajo, donde aquí también se puede modificar o cambiar temporalmente aquellos horarios y jornadas de la víctima y del agresor, espacios y funciones. Y flexibilidad para llevar a cabo los procedimientos determinantes con eficacia y confidencialidad. En cuarto lugar, reincorporación segura, es decir, si la mujer ha decidido, bueno, si la mujer tiene una baja laboral o demás medidas consecutivas a este episodio, pues la recuperación tiene que estar planificada y organizada con anterioridad, tiene que estar acorde también a la decisión de la víctima, procurar seguridad y protección, reduciendo así los riesgos de los indicadores que hemos visto con anterioridad, y aportar un acompañamiento a la víctima durante todo su procedimiento. Y por último, como medidas más específicas, a tener en cuenta si la víctima se encuentra en algún grupo social o vulnerable y características que esto conlleva, disculpe. Y, y esto sería un poquito pues, el esquema que podéis ver del procedimiento como tal en caso de que se haya constituido una comisión de acuerdo al protocolo del tercer sector. Por eso, sobre todo, el tema de las fechas que están en azul indicadas. Vale. Ahora damos pie a mi compañera Natalia. Un momentito. Muchas gracias a todos. Bueno, Airo, pues muchas gracias por la temática de la intervención. Sabemos que son conceptos densos, pero no por ello menos importantes, dado que al final pues, hay que contextualizar todos los términos en materia de violencia de género para podernos centrar ahora sí más en lo que viene a ser la violencia en el entorno laboral. Mi compañera ya nos ha adelantado los protocolos, las situaciones y un poco las intervenciones que hay que llevar a cabo, pero para ser más conscientes y visualizar de una forma pues más cercana, ¿no? Este tipo de violencia y cómo se puede sufrir dentro del entorno laboral, vamos a pasar a esta segunda parte de la jornada donde vamos con el diálogo sensibilizador. Entonces, para ello voy a compartiros una presentación donde lo vamos a ver más claramente. No sé si se está compartiendo. ¿Lo veis bien? De acuerdo. Bueno, pues retomamos. Y como sabéis, dentro de Conlivi, Construyendo Conciencia Libre de Violencia, vamos a dar paso a la charla de diálogo sensibilizador. No sé por qué. Dame un segundo. Vale. Entonces, bueno, a modo resumen, aunque ya hemos hablado de ello, vamos a hablar de las diferencias entre acoso laboral y violencia de género. Por un lado, el acoso laboral o mobbing es una violencia psicológica sistemática que en el trabajo se dirige a una persona independientemente de su género. Lo motivan pues el poder, la rivalidad, la expulsión de un puesto de trabajo o conflictos dentro de la organización. Y como características típicas podemos tener humillaciones constantes, aislamiento profesional, desprestigio del trabajo que se realiza o sobrecarga del trabajo realizado y de las tareas que se derivan. Y sobre todo críticas públicas y reiteradas hacia la persona.
¿A quién le puede afectar? Pues independientemente a hombres y a mujeres. Cualquier empleado puede sufrir mobbing o acoso laboral. Un ejemplo de mobbing sería, por ejemplo, cuando un jefe o una persona que tiene algún rol de poder ridiculiza a las personas o a sus trabajadores para aumentar la productividad o como excusa de que quiere que haya un mayor rendimiento. Al final, no existe un factor de género que explique esta agresión. Por lo tanto, se consideraría acoso laboral o mobbing. Sin embargo, la violencia de género dentro del ámbito laboral son conductas de violencia, discriminación, acoso dirigidas a personas por ser mujer o por los roles de género que ocupan. Es decir, la motivación es que hay una desigualdad de género, una dominación o que esa persona tiene distintos estereotipos, ¿no? Las características típicas serían pues comentarios sexistas, desacreditación por el simplemente hecho de ser mujer o las condiciones que eso conlleva, penalización por embarazo o maternidad, expulsión de decisiones importantes pues, por culpa de estos estereotipos o incluso el acoso sexual. Y principalmente a quien afecta viene siendo a mujeres por el simple hecho de ser mujer o a otras identidades de género minoritarias. Un ejemplo, al igual que hemos puesto en el caso anterior, sería pues, que un responsable dice en las reuniones, las mujeres no aguantan esta presión en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, este comentario sí constaría como una causa de la agresión. Es decir, ambos fenómenos pueden coexistir y de hecho suelen mezclarse y coexistir en el ambiente laboral. Sin embargo, hoy nos centraremos más en la violencia de género en el ámbito laboral. También consideramos importante hablar de esta bidireccionalidad de la violencia. Es decir, esta bidireccionalidad se refiere a la idea de que la violencia en las relaciones entre hombres y mujeres puede producirse en ambas direcciones, no únicamente hacia la mujer. Significa que ambas partes pueden ejercer comportamientos violentos dentro de una interacción. Insultos, humillaciones, amenazas, agresiones físicas o control psicológico. Aquí la violencia circula en ambas direcciones. Es decir, esto ocurre dentro de una interacción concreta. Para hablar más concretamente de la violencia dentro del ámbito laboral, hemos elaborado un storytelling denominado El Círculo Invisible y vamos a hablar de la historia de Ale. Ale puede ser cualquiera de nosotros en el entorno laboral, independientemente de cuál sea el sector o el tipo de rango o puesto de trabajo. Ale se encuentra dentro de un ambiente en el que es complejo actuar con libertad. Ale, en este caso, no va a tener género. En algunas de las imágenes mostraremos a Ale representado por hombre o por mujer, porque Ale puede ser cualquier persona. Advertimos de que estas imágenes que van a ser utilizadas están generadas por inteligencia artificial, pero sí que es real que están basadas en testimonios reales que se han podido llegar a vivir dentro del ambiente laboral. Es decir, nos hemos basado en testimonios y interacciones de personas que realmente han sufrido este tipo de relaciones y de abusos dentro de su entorno laboral. Entonces, ahora sí que me gustaría que para hablar del círculo invisible y los círculos de la violencia dentro del entorno laboral, hagamos un pequeño acto de reflexión, de visualización y tratemos de interiorizarnos en la historia y ponernos por un momento en la piel de alguien. Entonces, comenzaríamos nuestra historia, ¿no? Hablando de que Ale empieza en un nuevo trabajo, no quiere llamar la atención y al final su finalidad principal es integrarse, caer bien, sentirse parte del grupo de trabajo y hacer bien su trabajo. Así que, como cualquiera de nosotros cuando empieza en un nuevo trabajo, pues está muy ilusionado y con muchas ganas de empezar, ¿no? Y de convivir en un nuevo ambiente y afrontar este cambio. Por lo tanto, podemos hablar de que Alex, pues van pasando los días y se empieza a dar cuenta de que cuando él pasa, pues se producen comentarios, risas, que se entremezclan, ¿no? Entre los ruidos de la oficina. Hay alguna broma a su costa que parece aparentemente inofensiva, nada que en teoría pues él tenga que dar importancia. Es broma, no te lo tomes así, le dicen. Y Alex, pues bueno, se ríe y por dentro ya tienen una sensación rara, presenta una sensación distinta. Pero bueno, aquí nos enfrentamos al primer círculo invisible, que sería la normalización. Un día, frente a todos, pues alguien suelta, esto no es lo tuyo, ¿eh? Y se ríe, ¿no? Después hay silencios incómodos, nadie dice nada.
Ale se repite por dentro, pues que no es para tanto, jolín. Al final, pues son solo comentarios y que no vamos a hacer un drama de esto. Nosotros hemos venido a integrarnos y a trabajar. Entonces, aquí es cuando nace la violencia, cuando algo duele y se normaliza. Repito, estamos en el primer círculo invisible, la normalización. Pasaríamos al segundo círculo, que sería el aislamiento. Las bromas no cesan, se producen una tras otra, las mismas personas, siempre el mismo blanco. Ale guarda silencio, empieza a hablar menos, quiere pasar desapercibida y va cambiando de lugar al sentarse, se aparta, hace todo lo posible por no llamar la atención. Evita cualquier roce, cualquier contacto, cualquier interacción, por muy mínima que sea. Pero el grupo empieza a decidir quién habla y quién no. La violencia ya no es un acto puntual, es parte del contexto y del entorno que vive Al. Estamos en la fase, repito, del círculo de aislamiento. Ahora le dicen a Alex cómo debería comportarse. Ahora empiezan a decirle cómo tiene que ser. No exageres tanto. Anda, si no te gusta, pues vete de aquí, ¿no? Aquí siempre ha sido así. Funcionamos así siempre de la misma manera. Alex empieza a dudar de sí mismo, de sí misma, y incluso llega a pensar que quizás es culpa suya, que está haciendo algo mal, que está exagerando, ¿no? Que sus comportamientos, pues quizás son los que están influyendo a que la situación vaya cada vez a más. Entramos en el tercer círculo invisible, el círculo del control, que nos hace dudar de nosotros mismos, de nosotras mismas, y que nos hace pensar que quizás, pues, culpa sea nuestra. Aquí es cuando algo clave está ocurriendo. La violencia consigue que la propia persona se culpe a sí misma. Y así van pasando los días y se mantiene el mismo comportamiento hacia alguien. Ella pues sigue intentando pasar desapercibida, callarse, tener la mínima interacción e incluso se comporta más o menos como le van indicando. Entonces, algo está cambiando, ¿no? La situación, por mucho que ella quiera pasar desapercibida, va a más. Y ahora pasamos al cuarto círculo, la intimidación. Un día alguien se acerca más de la cuenta a Ale, otro día le bloquean el paso, otro día le gritan. No hay golpes todavía, pero el mensaje está claro. Tenemos control sobre ti. Ale empieza a sentir miedo, no constante, pero sí intermitente. Ale pues ya le cuesta, ¿no? Ir a la oficina y a trabajar. Es algo que le incomoda pensar por las mañanas cuando se levanta. Le gusta su trabajo, le gusta lo que tiene que hacer y se siente cómoda con sus funciones, pero no termina de encajar y cada vez la situación la incomoda más, la produce pues, más inquietud, más inseguridad. eh, Ella ya empieza a sentir que está en un punto de riesgo, que es el punto de mira. Y entonces entramos en el quinto círculo, la explosión. La violencia estalla, la tensión termina por romperse, un empujón seco, un insulto que atraviesa y amenazas sin rodeos. Ya entramos en que va a ocurrir lo más perverso, ¿no? ¿Ves? Le dicen a Ale. Esto pasa pues porque no sabes encajar. La violencia ya se justifica en sí misma. Es decir, los actos de violencia estallan y encima están justificados. Después de todo, pues nadie dice nada, ignoran la situación, algunos miran al suelo, otros cambian de tema. No hay responsables claros, pero hay muchos cómplices. La violencia no se sostiene solo de quien agrede, sino de quienes no la interrumpen. Este sería el sexto círculo, el silencio colectivo. La violencia no empieza con los golpes, empieza cuando se ridiculiza, se excluye, se controla, se calla y se ignora o se tapa. Esto no va de personas violentas, sino también de los responsables que no alzan la voz. Como un resumen a los círculos de la violencia, tenemos esta diapositiva donde podemos ver de manera mucho más clara todos los círculos por los que ha pasado Ale dentro de esta historia. La normalización, el aislamiento, el control,
la intimidación, la explosión y el silencio colectivo. Podemos sacar de esta historia, ¿no? O de esta reflexión algunas cuentas importantes, como que la mayoría de la violencia es cotidiana, aceptada y normalizada, y el silencio no protege a la víctima, al final protege al agresor. Por lo tanto, intervenir lo antes posible es la mejor forma de cortar el círculo en los primeros pasos, antes de llegar a los siguientes, porque como hemos comentado antes, una vez empezamos a que predomine el círculo, ya es muy difícil salir de ellos cuanto por más círculos pasamos. La violencia no empieza donde crees, no empieza con los golpes, hemos visto, empieza pues con lo que se va tolerando, ¿no? Vamos tolerando burlas, pues exclusiones, silencios, y ya cuando se normaliza es cuestión de tiempo que venga todo lo demás. La violencia es un proceso, no es un hecho aislado. Hemos visto todos los círculos, repito, normalización, aislamiento, control, intimidación, explosión y silencio. Si no se cortan las primeras fases, escala inevitablemente. El silencio no es neutral, repetimos, no intervenir y mantenerse al margen es ser cómplice del agresor y no defender a la víctima. Es permitir que la situación se perpetúe, que esta situación continúe e incluso que se vaya extendiendo a nuevos compañeros. Cada persona que mira hacia otro lado forma parte del problema, aunque no ejerza la violencia directamente. Y por lo tanto, la responsabilidad es colectiva, no es solo del agresor, quien se ríe de las bromas, quien minimiza estos actos violentos, quien la justifica y quien no actúa, pues están consiguiendo que este contexto de violencia se sostenga. Por lo tanto, llegamos al quinto punto, que como decíamos antes, el más importante, intervenir pronto es la única estrategia eficaz. Cuando la violencia estalla y llega al círculo de la explosión, ya es tarde. La intervención real ocurre en la primera broma, en el primer comentario y en la primera exclusión. Ahí es donde tenemos que romper el círculo. Ahora me gustaría, para ver si hemos interiorizado bien y nos identificamos con la historia de Ale, compartir con vosotros un pequeño juego. Vamos a hacer un Mentimeter donde vamos a hablar de las distintas situaciones donde me han comentado que se corta el audio. Disculpadme, no sé si habéis podido escuchar bien mi intervención, no sé qué habrá podido pasar. Vamos al Mentimeter. Un segundo a ver si puedo compartiros el enlace. Os le dejo en el chat. Era solo con el vídeo. Bueno, espero que hayáis podido escuchar bien las reflexiones sobre la historia de Ale. Os dejo el Menti. Y vamos a ello. Si hay alguna persona que se quiera conectar a través del teléfono móvil, pues también tenemos la posibilidad. Podéis escanear el código QR que aparece en la pantalla. Y bueno, como decía antes, vamos a ver si esas reflexiones sobre la historia de Ale han calado. Espero que las hayáis podido escuchar bien. Y, y bueno, ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre la presentación. Voy a esperar unos segunditos y cuando estéis todos listos, damos comienzo.
Bueno, pues como estamos dentro del proyecto con Libi, construyendo conciencia libre de violencia, y hoy estamos en la jornada de constructiva dirigida a trabajadores, vamos a ver si realmente nos hemos concienciado y las reflexiones sobre las que hemos hablado dentro de la historia de Ale han calado. Empezamos a ver las respuestas, ¿no? ¿En qué momento empieza realmente la violencia en la historia? Tenemos cuatro situaciones, ¿no? Y voy viendo que la gente responde. Vale, yo creo que ya estaríamos todos. Pues vamos a ver la respuesta. La violencia en esta historia comienza cuando se normalizan las burlas. Hemos visto que uno de los primeros círculos es precisamente ese, ¿no? La normalización. Esas bromas, esos comentarios jocosos hacia un único objetivo se van normalizando y a partir de ahí vamos entrando en el resto de los círculos. Por lo tanto, primer círculo, la normalización. ¿Qué caracteriza el primer círculo, la normalización, retomando este concepto? Hay amenazas directas, se justifican comportamientos que dañan, hay agresiones físicas o Ale abandona el trabajo. Vamos a esperar a las respuestas. Pues efectivamente, la mayoría ha acertado. Al final, lo que caracteriza la normalización es precisamente pues, que se normalizan, se justifican esos comportamientos dañinos. ¿Y qué ocurre en el círculo del aislamiento? Estamos en la segunda fase de los círculos. Ale cambia de empresa, el grupo deja de hablarle directamente, se produce una agresión física o se abandona el trabajo. Bueno, pues al final Ale quiere abandonar el trabajo. Se encuentra cada vez más solo, se encuentra cada vez más aislado y por lo tanto, pues por su cabeza lo que pasa, uy, falta gente por responder, de lo que él siente al final o ella siente es que pues a lo mejor ese no es su lugar, aunque el trabajo le guste. ¿Qué efecto tiene el control sobre Ale en la historia? ¿Mejora su rendimiento, refuerza su autoestima, duda de sí mismo o se enfrenta al grupo? Muy bien. Pues al final el control hace que dude de sí mismo. Como hemos hablado en la historia, Ale empieza a pensar, bueno, pues a lo mejor mi comportamiento o lo que digo, lo que hago, cómo me he visto, cómo interactúo con mis compañeros, a ver si soy yo, ¿no? La causa de este problema. ¿Por qué la intimidación es especialmente peligrosa? Porque siempre implica violencia física, porque genera miedo intermitente e imprevisible y hace que nos encontremos en situación de tensión, porque genera, pues eso, una situación constante de tensión y de miedo, o porque ocurre una sola vez. Al final sí que es verdad que podrían ser, ¿no? Cualquiera de esas dos, pero el miedo intermitente e imprevisible siempre es lo más peligroso, porque al no saber cómo van a reaccionar, ya que cada día pues, podemos encontrarnos situaciones de violencia según por los círculos que vamos pasando, ¿no? Pues eso hace que estemos en una tensión constante y por lo tanto pues vivimos con una incertidumbre que a nivel interno pues hace que nos provoque mucha ansiedad. ¿Y qué hace que la violencia escale hacia la explosión, hasta la explosión? ¿Por qué seguimos avanzando, ¿no? en esos círculos de la violencia invisible?
La falta de intervención temprana, el exceso de trabajo, un conflicto puntual o la personalidad de Ale es lo que hace que llegue hasta la explosión. Efectivamente, la falta de intervención temprana. Ya venimos diciendo que casi que lo más importante es romper el círculo lo antes posible para que precisamente no se llegue al círculo de la explosión. ¿Qué sostiene realmente la violencia en la historia de Ale? ¿La sostiene solo el agresor, solo Ale, el grupo o recursos humanos de la empresa? Pues efectivamente, el grupo que no interviene, lo que decíamos, el silencio colectivo. Al final es lo que hace que mirar hacia otro lado haga que esa violencia perpetúe en el ambiente laboral. ¿Cuál es el mayor error dentro del entorno de Ale? No entender el problema, reír las bromas y no actuar, no detener al agresor o cambiar de tema. Reír las bromas y no actuar. Al final volvemos a lo mismo que venimos reiterando. Los círculos hay que romperlos cuando estamos en los círculos tempranos, en esas primeras bromas, comentarios o cuando vemos que la persona se comienza a aislar. Ahí es cuando debemos de romper el círculo, porque o sea, permitir que los círculos avancen hace que cada vez sea mucho más difícil detener al agresor. El agresor se detiene en las primeras fases, la prevención. ¿Qué papel juega el silencio colectivo del que tanto hemos hablado? ¿Reduce el conflicto? ¿Es neutral? ¿Protege a la víctima o refuerza la violencia? Pues muy bien, efectivamente el silencio colectivo refuerza la situación de violencia y hace que perpetúe. Entonces, ¿en qué momento es más eficaz intervenir? ¿En la explosión, en la intimidación, cuando hay denuncia formal o en las primeras señales? Muy bien, yo creo que el concepto de hoy, ¿no? que tenía que quedar claro era precisamente eso, que no debemos dejar que la situación vaya más, sino que en esas primeras señales es cuando debemos alzar la voz e intervenir. ¿Qué harías tú en el lugar del compañero que observa la situación? Si fueses compañero de trabajo de Ale, ignorar el problema, intervenir o apoyar a Ale, reír para encajar o no intervenir, mirar hacia otro lado. Bueno, yo creo que sí que están quedando todos los conceptos muy claros y al final es intervenir y apoyar a la víctima. ¿En qué momento de la historia de Ale podrías haber cambiado el resultado? ¿Cuando empezaron las bromas, cuando nadie interviene, cuando Ale empieza a aislarse o cuando ocurre la explosión? Volvemos a los círculos. ¿En qué círculo deberíamos haber roto el círculo?
Pues efectivamente, cuando empiezan las primeras bromas, en la normalización, en el círculo de normalización, cuando pues esos primeros comentarios ya denotan que la situación es tensa y puede ir a más. ¿Y en qué momento de la historia podrías haber cambiado el resultado? Cuando empiezan las bromas, cuando nadie interviene, cuando Al empieza a aislarse o cuando ocurre la explosión. Pues en cualquiera de esas fases, al final podemos cambiar el resultado. Es decir, estamos hablando de que no queremos llegar a la explosión, pero si por lo que sea la fase de normalización ya se ha superado, la fase de aislamiento ya se ha superado, la fase de control sobre lo que está pasando con Ale ya se ha superado y la fase de explosión ya estamos viviéndola, en cualquiera de esas fases nosotros como compañeros podríamos intervenir. Es verdad que lo ideal, ¿no? Como venimos diciendo, es que en esa primera fase de normalización de la violencia, de bromas y de comentarios, sería lo ideal. Pero si pues por cualquier circunstancia o nos damos cuenta tarde, porque al final son situaciones muy sutiles o que pues eso se van normalizando de una forma inconsciente, ¿no? Nos damos cuenta un poquito más tarde o cuando ya estamos en algún otro círculo, pues lo ideal es intervenir en el momento en el que somos conscientes de que se está produciendo una situación de abuso y de violencia hacia un compañero. Si fueras Ale, ¿qué necesitarías del grupo? ¿Qué le pedirías, ¿no? a tus compañeros? ¿Apoyo? Que alguien hable, ¿no? y diga esto no está bien, no sentirte solo o conocer los canales de denuncia que existen en tu empresa, trabajo. Pues efectivamente, todo. Si fuese Sale, tú necesitarías pues que compañeros te apoyasen, que alguien tuviese el valor de alzar la voz y parar la situación de violencia, sentirte acompañado y que tus compañeros o algunos de ellos te apoyasen en la situación y conocer esos canales o recursos que existen dentro de tu entorno laboral, pues a donde poder dirigirte, sentirte seguro y poder explicar lo que estás viviendo y cómo te estás sintiendo. Así que la próxima vez que veamos o vivamos una situación similar a la de Ale, ¿cómo vamos a actuar, no? ¿Nos reiremos, nos callaremos, minimizaremos lo que está pasando o apoyaremos a la víctima? Pues después de la sesión de hoy no esperaba menos. Al final, apoyar al compañero y a la víctima es lo más importante. Así que bueno, hemos acabado con el Menti y vamos a volver a la presentación. Eh, bueno, si Aida me quieres acompañar en las Sí, reflexiones finales. sí. A ver, lo que queríamos dejar claro, ¿no? en la sesión de hoy dirigida a trabajadores del tercer sector es que al final nosotros, o por lo general, somos asociaciones, fundaciones, entidades, en la mayoría de los casos bastante pequeñas. No entendemos bien los protocolos o siquiera sabemos que existen. Entonces, todo este tipo de situaciones se nos pueden ir dando en contextos muy distintos, pero lo que tenemos que ser muy conscientes es de que existen recursos de apoyo, de que existe una formación real sobre estos temas y de que tenemos tanto que detectar la situación que estamos viviendo nosotros dentro del entorno laboral como de aquellos usuarios a los que atendemos para saberles derivar, ¿no? y comentarles esos protocolos que nos podemos aplicar a nosotros mismos, pero que también son recursos que pueden utilizar. Queríamos hablaros también de que para
como sabemos que son temas pues bastante densos o complicados de afrontar, ¿no? Hemos creado un juego, un serious game que vamos a compartir ahora. No. Vale, un segundo. Vale. Creo que ya lo estáis viendo. Bueno, pues dentro de la página web de Fundación Ávila, dentro de proyectos, Construyendo Conciencia Libre de Violencia con Libby, tenemos un poco contextualizado lo que vamos a trabajar y podéis conocer nuestro Serious Game. Creo que sí que se está viendo bien el juego. Entonces, bueno, como veis es un juego de mesa muy sencillito, pero que nosotros hemos aplicado dentro de nuestro propio grupo de trabajo y entorno laboral. Son dinámicas sencillas, pero que al final lo que nos hacen es reflexionar un poco como la historia de Ale, ¿no? Cómo situaciones pequeñas se van normalizando, qué recursos o alertas podemos ir detectando, situaciones en las que nos aislamos o nos podemos bloquear, no sabemos cómo actuar, y acciones especiales que podemos llevar a cabo precisamente para que haya una intervención real, para romper estos círculos de la violencia. Os invitamos a todos a que le descarguéis y podáis, bueno, pues un poco utilizar estas dinámicas bien dentro de vuestros contextos o con las personas con las que trabajéis. Ahora, antes de finalizar, también nos gustaría que valoraseis la sesión de hoy. Entonces, vamos a compartir un QR con una encuesta de valoración, un poco para saber los comentarios y también ayudarnos a nosotros a mejorar diariamente en nuestro trabajo. No sé si podéis escanear el QR. Ahora. Sí. Y dejarnos vuestros comentarios o vuestra valoración. De igual modo, como tenemos los correos recogidos en el formulario de inscripción, os lo haremos llegar y os agradeceríamos que lo dieseis respuesta. Entonces, bueno, agradeceros a todos la atención recibida, las conexiones. Repetimos, sabemos que no es un tema fácil de afrontar, Sí. pero cada vez es más necesario ser conscientes y precisamente un poco el título del proyecto, ¿no? Crear esa conciencia colectiva que haga que las situaciones de violencia se vayan aminorando. Vamos, dejamos unos minutillos para que puedan escanear el QR y vamos a resolver ahora las preguntas que han dejado por el chat, que estaba viendo antes que hay unas cuantas. Vale, bueno, lo dicho, vamos a Sí, compartiros entre los correos electrónicos el formulario. sí. Venga, pues damos paso a resolver dudas. Si hay alguien que tenga alguna duda de última hora, pues también es el momento. A ver, más abajo yo creo que Sí, empiezan. ahí. Aquí. Aquí no, había una aquí. Sí. En cuanto a las TIC, ¿cuáles serían los mayores peligros para nuestros usuarios y cómo podríamos minimizar los problemas causados? Pues principalmente los principales peligros que hemos visto antes, pues son los que he ido nombrando dentro de la ciberviolencia digital y vamos, la mejor forma de poder prevenirlos es ya no solo formar en crear espacios digitales seguros y crear pautas, principalmente pues para ya no solo prevenir nosotros que seamos víctimas, porque como hemos visto antes, por ejemplo, con el, ¿cómo se llamaba esta práctica? Como por ejemplo con el deepfake, que son cosas que aunque nosotros podamos poner todos los medios posibles, nos pueden pasar y no somos conscientes ni nada por el estilo, ¿vale? También es necesario tener en cuenta los recursos a los cuales podemos recurrir
Y también nosotros como usuarios de las propias redes sociales, lo dicho, crear espacios digitales seguros, tener en cuenta que todos somos humanos, que todos podemos ser víctimas y también estar sensibilizados en eso. ¿A quién me dirijo en mi trabajo si se detecta algún caso de violencia? Dependiendo, como hemos visto anteriormente, en el caso de que haya un protocolo, pues dentro del documento que está recogido en la empresa están nombrados los dos o bastante responsables a los cuales puedes acudir en caso de que te encuentres en alguna situación de las que hemos comentado con anterioridad, y si no, al responsable de recursos humanos. Y se comenzaría el protocolo o el procedimiento, como hemos visto antes, y la comisión correspondiente. Como has nombrado anteriormente, ¿sería extrapolable esta intervención con colectivos LGTBIQ? Sí, como he comentado anteriormente, dentro del moving también se pueden dar casos de LGTBI-fobia. O sea, dentro de todo el acoso que se puede extrapolar a diferentes situaciones, porque las víctimas, independientemente del colectivo al que se encuentre, también pueden ser hombres, mujeres, heteros dentro del colectivo. O sea, la violencia dentro del entorno laboral puede ir dirigida a cualquier trabajador o trabajadora. ¿Hay algún tipo de estereotipo del agresor? Pues actualmente sí que se están desarrollando teorías para enmarcar un poquito qué tipos de agresores podemos encontrar, pero actualmente, como he dicho antes, cualquiera puede ser agresor, cualquiera puede ser víctima, la violencia de género, cualquier tipo de violencia, pero en especial la violencia de género, no está enmarcada dentro de ningún colectivo social ni ningún grupo social, independientemente también de la clase económica y social que se encuentre, todo el mundo puede ser agresor y todo el mundo puede ser víctima. Y bueno, No creo sé que si hay ya alguna más. no tenemos más preguntas en el Hmm. chat. Vale, pues bueno, en primer lugar, dar las gracias a todos los conectados. Os recordamos de que esta sesión está grabada y se publicará en En las YouTube. redes, sí, de Fundación Ávila, Hmm. por si alguna persona quiere disponer de ella. También todos los recursos utilizados, o si ha quedado alguna duda, Sí, o más adelante surge cualquier inquietud, pues bueno, podéis dirigiros a nosotros a través de los canales de Fundación Ávila para ponernos a vuestra, o sea, nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros y apoyaros en lo sí. que necesitéis sobre esta temática. Recordaros que, bueno, nos sigáis en nuestras redes sociales porque seguiremos tanto con el Serious Game, que el juego de Sí, rol que ya le tenéis colgado, junto con la guía, junto con jornadas presenciales que se van a venir desarrollando, pues pondremos ahí toda la información, sí. tanto en las redes como en la web, para que todo el mundo esté informado. Y bueno, también dar las gracias y no nos podemos olvidar de que esto no hubiese sido posible sin la financiación del Ministerio de Igualdad. Entonces, pues bueno, agradecerles que hayan hecho posible, ¿no?, que exista Mm. una formación y unas jornadas específicas dirigidas a los trabajadores del tercer sector. Así que lo dicho, gracias a todos y construyamos conciencia libre de violencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós. Chao.